Valdepeñas es una ciudad que tiene muchísimos tesoros y uno de los tesoros mayores que guarda está bajo tierra, son sus cuevas. Esas cuevas centenarias que tiene Valdepeñas debajo de sus casas, que son muy conocidos por algunos, pero otras muchas son desconocidas. Y precisamente uno de nuestros tesoros valdepeñeros es Chema del Fresno, pintor, artista, y que nos acompaña en este espacio hoy porque nos va a contar un proyecto que trae entre manos desde hace ya algunos años, que es pintar, y tenemos aquí un buen ejemplo de ello, cuevas típicas de Valdepeñas. Chema, ¿qué tal? Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en los estudios de Televaldepeñas. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Bueno, creo que en el preámbulo que hemos hecho se describe un poco cuál es tu objetivo, cuál es tu proyecto. Se trata que llevas unos años investigando y conociendo cuevas centenarias de Valdepeñas y, bueno, pues las congelas de algún modo en obras tan maravillosas y tan bonitas como esta. Pues sí, la verdad es que es un proyecto que llevo trabajando pues siempre la evolución de la pintura. Entonces empecé con esta temática, metiendo más en el tema del realismo y demás, a través de las bodegas, de las escenas de bodegas. Entonces llevaré pues alrededor de unos 4 o 5 años con esta temática, en la que estoy muy a gusto trabajando ahora mismo, y sigue evolucionando, por supuesto. Y bueno, pues sí es que es una muestra de esos rincones oscuros que mucha gente no conoce, que se desconoce la cantidad de cuevas y cercados viejos y demás que hay. Y bueno, pues lo que intento yo es un poco siempre, la pintura, como dicen, es la representación un poco del alma del pintor. Y en este caso sí que es, ahí me manifiesta mi forma de ser también, porque me gusta mucho la tranquilidad, la soledad, esos ambientes tranquilos, bueno, pues a través de la bodega he conseguido, di con ello, y la verdad que por eso me siento tan a gusto con esta temática y sigo desarrollándola. Dime, ¿cómo planteas, por ejemplo, el inicio de una obra como esta? Me imagino que, bueno, tienes que tener en cuenta, obviamente, la localización. ¿Cómo accedes? ¿Cómo te enteras? ¿De dónde sacas la información realmente para poder dar con esa localización, con esa cueva que posteriormente vas a inmortalizar así? No es fácil porque todo esto está muy oculto, a no ser que tengas contactos o gente que te diga hay aquí una bodega, hay aquí un cercado abandonado, hay una bodega abandonada. Entonces cuando empiezo yo a remover, como dicen. Siempre procuro ir, cuando voy caminando por la calle, me voy fijando en cercados, en bodegas antiguas. Siempre intento localizar bodegas abandonadas, o sea, que ya no estén en uso. Y no intento, luego en la pintura no intento representarlas como si dijéramos reformándolas, ni mucho menos. Lo que inmortalizo es esa parte de bodega que quedó, tal cual ha quedado en la actualidad. Entonces, bueno, pues si vemos un extintor actual, yo lo pinto y demás. Entonces, llegar a esa temática, a esas escenas, como si dijéramos, esos escenarios, es difícil, necesito siempre de ayuda de alguien que conozca. En este caso, la verdad que Valdepeñas lo tengo ya muy recorrido, sé que hay muchísimos sitios que todavía no he llegado, que me gustaría llegar. En proyecto yo tengo siempre, primero, por sobre todo, intentar sacar todas las escenas que yo pueda de Valdepeñas, de estas cuevas y rincones abandonados de bodegas, y luego ya pues empezaré en ciudades o poblaciones vinculadas también con el vino a estudiar también otras bodegas, que también viene genial para que conozcamos otra arquitectura diferente de la que nosotros tenemos aquí. Entonces, bueno, pues eso es el inicio. Tenía un proyecto también muy fuerte que, bueno, pues con el tema COVID se desplazó hacia el 2022, que era una exposición en la Toscana, en Italia, en Volterra y en San Gimignano, donde estaban muy interesados de esta obra porque es una zona vitivinícola y, claro, les gustaba mucho el tema del realismo y la temática sobre todo. Entonces, bueno, pues también tenía pensado cuando fuese allí a Toscana patearme todas las bodegas que pudiera para traerme esa influencia, esa arquitectura diferente y nueva aquí a Valdepeñas. Entonces, bueno, pues siempre intento buscar esos escenarios como contactos, fijándome. Oye, Chema, sé que hay una bodega en tal sitio, me pierdo el culo. ¿Qué quiero hacer con eso? En cuanto llego al sitio, lo que hago siempre es observar qué me cuenta. Aquellos rincones que más me llaman la atención es los que intento siempre trabajar, estudiar, y luego ya al final sale la obra que sale. Pero siempre hago un estudio sobre todo del entorno, me hago apuntes, bocetos del natural. Partes de los cuadros que he trabajado, algunos lo he trabajado del natural, pero las cuevas no te permiten con la luz trabajar como hay que hacerlo. Entonces, bueno, pues a través de fotos, de apuntes, de claroscuros que me hago también, luego ya en el estudio recopilo toda esa información y es cuando sale esto. Son dos cuestiones que creo que nos interesan bastante y, por supuesto, a nuestra audiencia. Una de ellas es una pregunta que me encantaría mucho que nos contestaras, y ¿es para ti vital y necesario, presupongo, documentarte sobre la bodega? ¿Qué historia tiene? ¿Quién mejor que su propietario para decirla? ¿Recurres también a otras vías de información
para saber en qué estado está la bodega. Y dos, muy importante, efectivamente, la iluminación de una bodega no es totalmente peculiar. ¿Qué haces? ¿Cómo te sirves de una iluminación, obviamente artificial, que no deteriore y que no, de algún modo, cambie la naturalidad del entorno? Claro. ¿Cómo lo haces? Bueno, primeramente, lo que me has dicho, el estudio de la historia de la bodega, para mí tampoco es demasiado necesario el de dónde viene y cómo se ha hecho. Siempre la información siempre es vital y te viene muy bien apoyarte en algo, pero realmente lo que yo quiero inmortalizar es esas cenas en ese momento. En el 2020, esta cena, si está esta bodega, no sabemos cómo estará de aquí a 5 años, si esté derruida, si la hayan reformado, pero me gusta inmortalizar ese momento. Aún así, yo he estudiado bastante, sobre todo la arquitectura manchega, del por qué se pone el azul añil, del por qué se ponen esas ventanas en ese tamaño, a cierta altura, qué tipo de barro se usa para la teja. O sea, todo eso es una información que yo tengo base para saber de qué material estoy hablando y qué material estoy representando, porque luego a la hora de pintar, como veis, es una pintura muy monocromática, en tonos tierras casi todo, excepto algunos toquecitos de color, y con ese mismo tono tierra oscuro, que es el que suelo usar para las partes más oscuras y luego con más transparencias para las partes más claras, necesito y tengo el reto de ser capaz de que esto parezca barro, de que esto parezca una pared manchada de cal, de que la arpillera, o sea, los tapadores sean de la ENEA que están hechos. Entonces es un reto, para ello tengo que buscar y estudiar el material, sobre todo la textura y el tacto de eso. Luego ya el color viene después, pero sobre todo el estudio y la textura. Y en cuanto a la iluminación que me cuentas, es difícil, es de los cuadros que yo he hecho siempre más difíciles porque, bueno, tú montas un bodegón, te vas a un exterior y siempre la iluminación te ayuda, pero cuando te metes en un sitio de penumbra, que es esto, que realmente en una enorme sala de 60 metros cuadrados hay una bombillita colgando en el centro y con eso te tienes que apañar, necesito, lo primero es dar con la clave de la luz, de hasta dónde llega ese tipo de iluminación y sobre todo luego con la calidez de la bombilla, porque al no tener luz natural ninguna, todo se ilumina a la vez con iluminación artificial, no hay nada natural. Entonces tengo que jugar con los colores cálidos de la luz, con esa bombilla suele estar empañada, sucia, y no emite la luz que tiene que emitir, la tengo que captar, hay zonas a las que no llega la luz. Entonces, bueno, pues es un proceso, en la parte de los cuadros que más me cuesta siempre, en este caso sobre todo, es la iluminación, por la dificultad y los entresijos que te meten estos espacios. Y por supuesto acabamos en tu estudio, porque una vez que has recopilado toda esa información, has hecho tus bocetos, has hecho una composición de lugar, dime, cuando ya por ejemplo llegas al estudio y entonces ya queda, por decirlo así, no sé si es cierto o no, pero las últimas pinceladas, nunca mejor dicho, en este arte que estamos hablando, ¿qué proceso te lleva en el estudio? ¿Qué reflexión tienes que hacer, me imagino, que primero como artista y segundo utilizando unas técnicas que aunque ya has profundizado algo en ellas, ¿sabes?, ¿cómo lo haces? ¿Cómo llegas a este resultado final? Vale, pues como toda pintura, un inicio, la base sobre todo en este tipo de trabajo, como veis, es muy importante el dibujo técnico. O sea, aquí yo diría que es un 60-70% de la obra, el trabajo, el dibujo bien gestionado. O sea, es una perspectiva siempre donde hay un montón de elementos, tienes que jugar con los puntos de fuga, con la visión en altura de lo que sería la vista real. Y bueno, pues el inicio es un buen encaje de dibujo, que es lo principal en todo tipo de obra, por supuesto. Si el dibujo falla, la pintura que venga después va a dar igual, pero la base es eso. Entonces, una vez que ya tengo el encaje hecho, hago el estudio de sombras y de luz, donde me caen, empiezo a hacer el claroscuro famoso que se suele hacer en una obra, y poco a poco empiezo a trabajar pues con esos tonos terrosos que te digo, solamente con un único color, que en las partes más oscuras dejo como si dijéramos totalmente opaco ese color, para que salga un color oscuro, y según voy dando una aguada a ese color se va haciendo más transparente, y por el que voy usando luego el tema de las partes más de luz. Luego al final, cuando ya tengo el estudio hecho del claroscuro, empiezo ya a meter algunos toques de color donde yo creo conveniente, para destacar un poquito, para destacar ciertos materiales, para darle un poco de equilibrio al cuadro, que no se quede tan monótono igual. Después viene un proceso, después del color, viene un proceso que les digo yo de ensuciado del cuadro, que es empezar a todo ese moteado, todas esas rasgaduras, con el carboncillo en seco suelo trabajar y ensuciar. Suelo usar algunas veces betún de Judea, mezclas cerrosas con negros humos. Entonces, cuando empiezo a conseguir esa suciedad, cuando consigo suciedad, luego vuelvo a dar otro repaso, a ver si el cuadro está equilibrado, si está todo bien, y una vez que ya lo tengo más o menos asimilado bien, pues ya defino y barnizo. Entonces, el estudio sobre todo es fuera, siempre en la bodega, a base de apuntes y de fotografías y demás, y en el estudio es encerrarme, intentar aislarme siempre que puedo,
y centrarme en ello. Puede haber obras que me lleven un mes, otras que me lleven 3 días, otras que me lleven 2 meses. Entonces es un proceso que no sabes calcular, tampoco la inspiración y las ganas muchas veces es ponerte. Yo me he puesto algunas veces un día a las 8 de la mañana y han llegado las 9 de la noche y digo, ¿pero qué he hecho hoy? Y yo al día siguiente y en un par de horas he solucionado lo del día anterior y lo que pertenecía a ese día. Entonces es algo que no puedes controlar, también te va viniendo. Entonces, bueno, pues es un poco el proceso de cómo voy llevando el tema de la pintura. La inspiración brota, es bueno, sí, es verdad, también, sí, eso, el entorno influye mucho y la forma de ser también. Por supuesto. Chema, como te conocemos bien, y ya por último, por hacerte la última pregunta y reflexión, como te conocemos bien y sabemos que no dejas nada al azar, viene, bueno, pues la parte algo accesoria, pero que evidentemente también pertenece al trabajo, que es la elección del marco o del accesorio que lo pone. Me imagino que no ha sido al azar, obviamente, el elegir, bueno, pues este soporte tan castizo, tan antiguo, tan de madera, tan relacionado con una bodega. Parece que has quitado una de las baldas del empotro y la has utilizado para enmarcar el cuadro. Ahí quiero llegar y eso me gusta que me lo expliques tú, porque ya no hace falta que te lo explique yo. O sea, es eso, este tipo de tabla de derribo, de tabla vieja, que normalmente suelo llevarme de alrededores de bodegas, de cercados antiguos, que siempre es lo mismo, siempre es para el mismo fin, el que se ha usado para algo, para un palé, se ha destrozado y ahí se ha quedado. Entonces yo lo que hago es reciclar ese material y lo intento usar. Además, cuando lo encuentro con suciedad, con tachuelas, con clavos doblados, todo eso lo dejo a posta porque eso es parte de. Entonces, este tipo de enmarcación o de decoración, pues no valdría en cualquier tipo de obra, por supuesto que no. O sea, la obra te lo tiene que pedir. Y yo muchas veces, cuando ajunquillo siempre para dejarlo también, aparte de un poco más presentable, protegido, pues luego coloco, veo si las tablas me piden o no. En este caso veía que sí me venía bien. En otros cuadros, por ejemplo, no lo hago. Si hay demasiada acumulación de objetos, si el cuadro tiene mucha información o mucha fuerza, lo dejo ya así, tal cual, porque esto añade, siempre está añadiendo. Pero aquí tengo una línea de una perspectiva más central, que bueno, tenemos las tinajas y la parte principal, que son los tapadores y la parte del tubo y la tubería, y lo demás está bastante limpio. Incluso aquella parte de aquí oscura, que es más abstracta, que la hice casi totalmente abstracta, la sombra la parte de penumbra, pues como es un cuadro que tiene partes muy limpias, como si dijéramos, pues cuando lo presenté me pareció bien. Entonces hay algunos, incluso, estos son 4 tablas que coloqué, pero hay algunos que he puesto palés de fondo, que los he desmontado, he quitado los tacos, los he reducido en cuanto a fondo y los he presentado como palé, y de hecho tengo muchos he vendido así, que la gente venía al estudio, oye, Chema, quiero un palé de estos tuyos. Digo, ¿cómo que un palé? Dice, sí, un palé que he visto en tal sitio. Digo, es una obra con una enmarcación de palé. Entonces, bueno, pues es algo particular, fue algo un poco novedoso aquí en Valdepeñas cuando empecé a montarlos hace 5 años o por ahí, llamó la atención y veía yo que funcionaba y se enlazaba muy bien con la pintura. Entonces, bueno, pues es una evolución. Ahora uso tabla, otras veces no usaré nada. Estoy también pensando en poner chapas viejas, sucias también, que te encuentras en los cercados, chapas oxidadas, metálicas, no tiene por qué ser madera, cualquier material que puedas encontrar en ese entorno y que estéticamente funcione aquí. Desde luego lo mimetiza, también contribuimos un poco a la sostenibilidad, el reciclaje, y por último, te deseamos obviamente que tu obra perdure tantos años como las cuevas que representas, que son nada menos que centenarias. Gracias por acompañarnos y enhorabuena por tu trabajo. Muchísimas gracias y hasta la próxima vez que queráis. Encantado. Gracias. La historia de la vendimia se remonta a milenios atrás y Valdepeñas tiene vestigios que lo indica a través de cuevas centenarias o de las excavaciones realizadas en el Cerro de las Cabezas. La vendimia en el antiguo Egipto se realizaba de una forma muy parecida a la que se hace en el día de hoy, debido en unos casos a la maquinaria actual o al sistema de plantación del viñedo. Si comparamos las tareas de la recolección de ahora con los de hace más de medio siglo, todo ha cambiado mucho según exponen diversos encuestados. En el caso de Ramón López de la Reina, la actual vendimia no tiene comparación con la de antes.
Ramón López de la Reina, ¿qué recuerda de la vendimia de antes y qué le parece la de ahora? Hombre, pues la de ahora no tiene comparación con la de antes, por supuesto. Ahora con las máquinas y demás, pues va rápido la vendimia. Pero antes había que hacerla con carros. Iban ahí a San Marcos y remolque también de tractores. A San Marcos se juntaban y de ahí lo distribuían a las bodegas. Estaban los corredores, que le llamaban, y pues a esta bodega tanto, tal, este remolque, el otro. Y esa era la marcha. ¿Y qué le parece? Porque antes llovía más y había menos tractores y la gente se ponía de barro y con las mulas y los carros, ¿cómo se organizaba eso? Bueno, pues muy mal. Muy mal, porque cuando llovía pasaba el carro y las mulas al corte para ir cargando los capachos que eran, el majuelo y a penar. Muy mal, eso era. Bueno, Ramón, pues muchas gracias. Otro de los entrevistados que está cerca de los 90 años ha sido Balbino Santiago, que en una comparación muy gráfica nos dijo que esto ha cambiado, como del trigo a la cebada. Balbino Santiago, ¿qué nos recuerda de la vendimia de antes? Hombre, un cambio como a la noche a la mañana, como el trigo y la cebada. Bueno, va a comparar la vendimia de antes a la de hoy. Que hoy, si no coges 2.000 kilos, no cumples. Y los medios, entonces se sufriría más. Bueno, borricos y borricas y bueno, psicocambio. Ha cambiado el mundo. Bueno, como el trigo y la cebada, ya está. ¿Y usted participó de esas vendimias tan sacrificadas? Y dormíamos en las quinterías con las ratones y las ratas. Ay, hombre, ha pegado un cambio el mundo como anoche a la mañana. Y antes también llovía más y tenían que ir con las mulas. Bueno, eso hace años que se ha desaparecido. Antes llovía más, eso es. Nosotros hacíamos un barranquete así y cogíamos agua, lo mismo en invierno que en verano. Eso ha desaparecido. También perjudicaba para la vendimia, porque si se ponían de barro los vendimiadores. Bueno, teníamos que sacar a puerta, que no podía pasar el carro al majuelo. Teníamos que bueno, ha pegado un cambio al mundo como anoche a la mañana. Bueno, pues. Y también, yo qué sé, las personas y todo. Todo ha cambiado. Sí, todo ha cambiado. Es lo mismo que el que tiene una casica en el campo, que tiene 4 trastecicos y que vayan y lo destrozan. No, pues, bueno, vas por un racimo, te lo comes o un melón te lo comes, pero eso es que los trozan. Ya. Y yo vi antes otra cosa en la persona humana mejor que hoy. Y yo qué sé, no, somos egoístas. No hay... yo qué sé explicarme. Finalmente, Rafael Vivar Barba pone el acento en que el trabajo de los vendimiadores ha cambiado y se basa principalmente en la siguiente afirmación. Rafael Vivar Barba,
que lógicamente tiene que recordar lo que antes era la vendimia y lo que ha cambiado hoy día, ¿verdad, Rafael? Hombre, pues sobre el vendimiador trabajar, Sobre el vendimiador. se trabaja hoy así como el triple que antes, porque entonces se iban 4 y el manijero 5 para 10 capachos, echaban 2 viajes que antes de llegar el carro al pueblo ya estaban los 10 capachos cogidos dándose prisa y a tumbarse bajo la sombra. Y ahora ya no hay capacho, venga y échale, que contra más leche más cabe, la pata de otro poco y venga. Así que hoy sí se trabaja más, aunque ya no hay vendimia prácticamente, porque hoy está emparrado. Yo mismo tengo 60.000 parras y no tengo ni una en bajo, ya, no necesito a nadie. Y las circunstancias de entonces, de cuando empezaras tú, por ejemplo, Rafael, ahora, no ya por el tema de vendimiado, sino cómo era de dura la vendimia. Hombre, no dura, eso sí, porque claro está... Por los medios que había, me refiero. Por los medios, porque entonces no te llevaban en coche, iban en el carro. En cuanto fueses a 6 kilómetros, de casi 2 horas tardaban las mulas en llegar, entonces salías a las 5 de la mañana, para llegar allá a las 7, que se echaba a vendimiar, ¿me comprende? Y se llegaba, aunque saliese de allí a las 4 o las 4 y media, pues llegaba casi a las 6 al pueblo. Ya. Aunque no estuviese trabajando todas las horas, pero claro, tenías que esperar el carro. Claro. Y luego, si llovía varios días seguidos o tal, eso sería un poema, pasar allí a vendimiar y las Claro. mulas y el carro. Claro, se atascaban, pero se sacaban, bueno, se peleaba mucho. Peleaban. Porque aparte de que hay que salir, y luego he sido camionero, y yo he sido cañón de mula, y había que sacar, por ejemplo, 4 capachos, allá un sendón, volver otra vez a entrar y a sacarlos así. Así era se peleaba mucho, la Se verdad. peleaba mucho. Y dormir en las quinterías entre media de rata y la basura. No, eso es así, es que he dormido.